Muy buenas tengan todos. Sinaí Estudio opina. Datos o frases que yo desconocía por ignorancia bíblica. No sé si tú has pasado por esto o si aún lo estás atravesando. Por ejemplo, señores, no podemos vivir un evangelio de emocional. Me refiero en el momento de predicar la palabra de Dios. No podemos vivir un evangelio de echarle temor a los que están escuchando el mensaje de Dios. No es una forma de atacar ni de criticar. Lo dije en la congregación y lo digo por aquí también. Tenemos que trazarnos o dejarnos llevar por lo que dice la Biblia. No podemos estar por ahí soltando palabras, supuestamente palabras proféticas, palabras de cumplimiento, que, señores, tenemos que darnos cuenta de que el que está sentado ahí tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene don de discernimiento. Yo no puedo pararme en un altar a yo decir cuantas cosas yo quiera. Por ejemplo, entra el 2024 y muchas personas que vieron que se va a acabar tal cosa va a acontecer por aquí, por allá, que se va a levantar el mar y que va a acontecer tal desgracia y que en este 2024 viene juicio. Está bien, está bien. El juicio de Dios pasa casi todos los años. ¿Cuántas catástrofes no suceden? ¿Cuántas cosas no pasan? No le estoy quitando mérito a un profeta de Dios que pudo ver algo. Pero muchas veces nosotros tenemos que centrarnos un poquito en la congregación que tenemos, en el público que nos está escuchando. Cuando la pandemia, ¿cuántos cristianos no decían que no se iban a poner una vacuna porque eso no era de Dios? Si usted tiene un concepto de que usted no se va a vacunar porque usted entiende que eso no es de Dios, no lo haga usted. No se vacune usted. Pero cuando usted toma el altar y usted comienza a decir que el que se deje vacunar se está dejando implantar el chip del 666, señores. No, así no. Eso pasó mucho. Muchas personas me jalaban. Pero y entonces, varón, porque es que, mire, es que yo que ya soy una persona de la tercera edad y que yo no me ponga esa vacuna, yo entiendo que yo poniéndome esa vacuna, yo tengo un poquito de refuerzo y digo, póngase la vacuna, varón. Póngase su vacuna. Entonces, no podemos confundir a la gente. Si usted tiene un concepto de que Dios le dijo que no use pantalones como sierva que usted, fue a usted que se lo dijo. Yo no puedo agarrar un micrófono y yo comencé a decir, si usted quiere hágalo en sus redes sociales que es un poquito más pasable. Pero no agarre el micrófono en la congregación y comience a decir que el pantalón es del diablo. El diablo no ha hecho pantalón. ¿Cómo que visten las personas en Escocia? Yo no, en aquellos tiempos, según la vestimenta de aquellos tiempos, era una vestimenta todo el mundazo igual. Entonces yo también debería de vestir un vestido largo y una túnica en la cabeza. O aquí una túnica acá. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener más profundidad bíblica a la hora de nosotros hablar o decir delante de un pueblo. Porque no podemos confundir a la gente. No podemos estar predicando un evangelio de miedo. Se va a levantar tal juicio de Dios para tal ciudad. Hay profetas que han dicho eso. Y ha pasado. Pero, ¿qué pasa? Que hay un Espíritu Santo que te da a entender que ese hombre o esa mujer está hablando ahí de parte de Dios. Pero hay cosas que realmente, señores, no
Como que el Espíritu me dice, no, es que eso no es así. Por ejemplo, los profetas, mis hermanos de Cristo, mis hermanos predicadores, me van a disculpar, pero el que una persona caiga al suelo, eso no es poder de Dios. Me van a disculpar si con esto yo no estoy provocando una tiranía entre cristianos. Yo no estoy llamando a la guerra. Pero que se rompan dos sillas porque fulano salió danzando, eso no es poder de Dios, eso no es gloria, eso no es unción, eso no es poder, eso no es liberación. De que hay una persona que usted agarró y le tiró foto, mientras esa persona está tirando lágrimas y otras cosas, eso no es poder de Dios. Hay que dejar que esa persona tenga su momento de intimidad con Dios, que el Espíritu Santo fue que la tocó y está trabajando con esa persona allí. Pero el poder de Dios no se manifiesta, no está en que una persona caiga al piso. Muchas veces se levanta peor de cómo se cayó al piso. Eso no es liberación, eso no es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? La palabra de Dios me enseña a mí que la que cambia es la palabra misma cuando escudriña hasta los tuétanos de los huesos. Y esa palabra me hace a mí cambiar. El odio que yo tengo por mi vecino lo convierte en amor a través de la palabra. Eso es poder de Dios. Una palabra que me dé aliento de fe. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Entonces, muchas veces confundimos al pueblo. ¿Qué me pasó a mí? Les comento mi caso. Yo dejé los estudios por una palabra profética. Yo dejé los estudios. Porque una persona, profeta de Dios, muy mencionada en el pueblo, muy usada de Dios, me dijo, dice el Señor que tú no vas a seguir estudiando más, que deje los estudios y que te dedique por completo a su obra, dice el Señor. ¿Qué yo hice? Fue el Señor que habló. Yo dejé los estudios. En segundo de bachiller. Dije, no vuelvo más para el liceo. Entonces tenía un problema en mi casa. Porque ya yo me creía el más santo y el más espiritual. En mi casa yo era el más espiritual. Porque Dios me habló. Y le decía a mis padres, pero ustedes estaban ahí y ustedes escucharon cuando la profeta dijo que deje los estudios. Porque el Señor me llamó a tiempo completo para su obra. Yo me quemé, en el dicho popular como se dice, yo me quemé, yo repetí el segundo de bachiller y no fue que volví al año siguiente, porque yo dije que Dios había hablado. Y bueno, eso sí, yo me dediqué pues a la obra por completo. Comencé a irme para los montes a orar, comencé que silicio, que vigilia de amanecida, que oración, que Biblia. Gracias a Dios que por lo menos Dios me habló personalmente. ¿Cómo Dios me habló? A través de la palabra. Y yo entendí que yo no tenía que dejar los estudios. No tenía que dejar los estudios para dedicarme por completo a la obra de Dios. Yo retomé mis estudios nuevamente. Y fue de tan bendición que hice el bachillerato acelerado. Pero en el bachillerato acelerado usted no podía repetir segundo para hacer tercero y cuarto. Y ya yo había repetido el segundo. Y cuando repetí el segundo, que quise hacer el bachillerato acelerado, sin ningún problema me aceptaron. Conté con profesores ahí que me dijeron, sí, ven, te vamos a ayudar para que tú... Profe, pero es que él repitió el segundo, no se puede. Óigame, vamos a ponerlo ahí. Y yo hice mi bachillerato acelerado y terminé mi liceo. Con la gracia de Dios, prontamente estaré inscribiéndome en la universidad. Pero, señores, profeta de Dios, usted que se hace llamar profeta de Dios, o no que se hace llamar, sino que usted ha recibido ese don, vamos a buscar de Dios a la hora de profetizar. No vamos a confundir al pueblo. No confundamos al pueblo. El profeta está
para advertir y para hablar de parte de Dios y para estar ahí y declarar como hacía Eliseo, como hacía Elías. El profeta está para ayudar al pueblo de parte de Dios. Es la voz de Dios en la tierra el profeta. No está para confundir al pueblo, está para ayudar. El pueblo se va a dirigir a usted como profeta, buscando una oración, buscando una palabra. Entonces, vamos a ayudar al pueblo mejor en vez de hacerlo confundir. Datos que yo desconocía por ignorancia bíblica, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado o si le sigue pasando. Por ignorancia bíblica yo pensaba, hay una historia, me parece que en el libro de Samuel o de Reyes que está, cuando se hablaba sobre de la hambruna que estaba pasando el pueblo, tan grande, y habla sobre que el pueblo se estaba comiendo los excrementos de paloma. Y yo decía, wow, pero era tan grande la hambruna que se estaban comiendo el excremento de paloma. Yo siempre viví bajo ese concepto de que era el excremento de paloma que se estaba comiendo el pueblo. Pero, gracias a Dios, que bajo estudios bíblicos de personas que Dios ha usado para estar siempre ahí enseñándole a uno la palabra de Dios, me di cuenta que no se trataba de eso. Se trataba de un tipo era como de comida o de alguna moneda, a ver si lo encuentro por acá para darle ese dato más adelante. Pero también otro dato que yo desconocía por ignorancia bíblica. Es más fácil entrar un rico, es más fácil entrar un camello por el hoyo de una aguja que el rico al reino de los cielos. Por mucho tiempo yo viví, y no como la canción de José Luis Reyes, creyendo y haciéndome la idea de que un camello entrando por el ojo de una aguja. Y todo el tiempo viví pensando en eso. Digo, wow, pero es más fácil entrar un camello por el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Literalmente yo me digo, Dios mío, pero digo, bueno, pero si lo dice la Biblia es así. Pero sabemos que no es así. El Señor Jesús estaba hablando sobre que en aquellos tiempos habían puertas de entrada, obviamente, que tenían como la forma que se le decía aguja. El camello no podía pasar por allí por la joroba que tenía, y para pasar el camello tenía que arrastrarse para poder pasar por ese lugar. Más fácil se le hacía al camello entrar por el ojo de esa aguja que al rico al reino de los cielos. Entonces, cosas que realmente uno cree por ignorancia bíblica, que realmente no es así. Y, por ejemplo, la otra frase, ayúdate que yo te ayudaré. Porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En la Biblia no dice eso. Lo más cercano es lo que Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso puede ser lo más cercano. Pero el ayúdate que yo, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En qué yo me puedo ayudar para que Dios me ayude? Tal vez en lo que yo me puedo ayudar es queriéndome a mí mismo. Pero en el término que se dice es en otra manera, en otra forma. Los excrementos de paloma, también conocidos como palomina o caca de paloma, pueden producir humedades debido a daños en cubiertas, sumideros de azoteas, cañoletas y bajantes, o sea, obstrucciones. Entonces, imagínese usted, una persona que se coma eso. Imagínese usted cómo le caerá en el estómago. Entonces, otra ignorancia bíblica que nosotros tenemos, que muchas personas tienen, en Semana Santa. En Semana Santa, ¿cuántas personas no odian a su papá? ¿Cuántos padres no odian a sus hijos? Literalmente.
Pero en Semana Santa hay un día para reflexionar. ¿Y los demás otros días para qué son? En Semana Santa no se come carne. El Viernes Santo no se come carne. Hay un día que usted no puede barrer de noche porque la casa se te va a llenar de hormigas. Entonces, son ignorancias bíblicas que realmente no están basadas en la Biblia. Realmente no hay una enseñanza que te pueda llevar a ti a que eso sea realmente así como es. No es así. Si en su casa en la noche hay un reguero que hay que barrerlo y que hay que trapearlo, hágalo con toda confianza, que la casa no se le vaya a llenar de hormiga. La casa no se le vaya a llenar de hormiga por eso. Siguiendo con la historia sobre lo que era el estiércol de paloma. Cuando se narra en este lugar en el que el rey de Sirio sometió a Samaria, se dice que el hambre fue tan severa que la cabeza de un asno llegó a valer 80 piezas de plata y el cuarto de una medida de cap, estiércol de paloma, valía 5 piezas de plata. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24-25. Gracias, Google. Una cabeza de asno costaba alrededor de $176. Si las piezas de plata eran ciclos y el cuarto una medida de cap, o sea, 0.3 de estiércol de paloma, valía unos $11. Este hecho indica que debido a la escasez de alimento, la cabeza huesuda de un asno, en la que apenas había carne, llegó a ser un artículo alimenticio caro, a pesar de que el asno era un animal inmundo, según la ley mosaica. Y el estiércol de paloma era muy costoso. Se ha discutido mucho sobre si la explicación de estiércol de paloma es literal y sobre el uso que podía darle al comprador. Se ha afirmado que la expresión estiércol de paloma podía aplicar a una planta. Sin embargo, no hay una prueba de que las plantas que mencionan los que favorecen este punto de vista jamás hayan sido llamadas por este nombre o que los sitiados de Samaria dispusieran de ellas. Los que creen que la expresión debe entenderse literalmente están divididos en cuanto al uso que se le pueda dar. Algunos dicen que el estiércol de paloma se ha empleado en el Oriente Medio desde tiempos antiguos como fertilizante en el cultivo de melones, pero parece razonable pensar que quienes estaban al borde de la inanición se preocuparan por este alimento para consumo inmediato por el fertilizante de sus futuras cosechas. Muchos prefieren pensar que el estiércol de paloma se usaba como alimento debido a que el contexto habla de hambre y de los extremos desesperados del hombre por encontrar algún alimento. Aunque la amenaza que podría esto pensar Porfirio Rabasaki, bueno, hay un nombre raro, un oficial del Senaquerib, dice que en extrema y cruel, con su propósito de acobardar a los israelitas, es posible que tuviera algún fundamento. Bueno, aunque algunos señalan que el estiércol podría tener poco valor nutritivo, este factor por sí mismo no descarta la posibilidad de que se comprara como alimento. Pero quizás sea la más plausible la explicación de que algunos rabíes que decían que el estiércol se empleaba como combustible también. Al final, no se refería directamente a lo que tendría que ver en el estiércol de paloma, porque imagínese usted, ¿cómo va a costar el estiércol de paloma más que tal vez el estiércol de asno? No tiene sentido. Entonces, vamos a tener más conocimiento bíblico, vámonos más a la Biblia. No vamos a llevarnos directamente. Usted no tiene que creerme todo lo que yo digo delante del altar. Si yo agarro un micrófono y comienzo a predicar, usted no está sujeto a creer todo lo que yo digo. Usted tiene un Espíritu Santo que le ministra y que le da veracidad de si lo que yo estoy hablando está apegado a la Biblia. Si es que vamos a creerle más a Dios y
al Espíritu Santo que tenemos dentro para ministrarnos, si cada palabra que decimos de nuestra boca sea verdad. Dios te bendiga, Sinaí Estudio TV.